Estamos de regreso en Cátedra Médica. Hoy vamos a estar hablando sobre indecisión vocacional. ¿Por qué le cuesta tanto a los jóvenes elegir carrera? Todo esto de la mano de nuestra querida licenciada Sabrina Acosta, que le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días a todos los que nos escuchan. Un placer estar aquí. El placer es nuestro, doctora, y de verdad muy agradecidos de ese esfuerzo que hace de tener sus consultas y venir a compartir con nosotros y hacer esta orientación, sobre todo a los padres que quizás se encuentran en una posición como la mía, que ya tengo una adolescente que va a la universidad y que muchas veces, licenciada Sabrina Acosta, pues les cuesta elegir. ¿Qué es lo que voy a estudiar? ¿Cuáles son las habilidades que tengo para las cuales puedo pues tener un mejor desempeño profesional? Y justamente por eso vamos a estar haciendo esta orientación en el día de hoy de la mano de la licenciada Acosta. Así que ustedes pendientes y también recordarles que si tienen preguntas que hacer pueden comunicarse con nosotros a las líneas 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. Doctora, desde el punto de vista de psicología, ¿cómo podríamos definir la indecisión vocacional? Empezando por ahí para conceptualizar. Bueno, fíjate, Liz, la indecisión vocacional, hay una hipótesis que plantea que se trata de un constructo que afecta la salud mental de jóvenes en la edad o en la etapa de cursar ya a lo que es la vida profesional, y que específicamente tiene que ver con descubrir o ese descubrimiento de hacer la elección correcta de la carrera profesional a tomar que se relacione con los rasgos de personalidad de ese individuo, claro, sus habilidades, sus aptitudes y sus actitudes. Entonces, ese proceso de descubrimiento donde muchos jóvenes llegan inclusive ya a la culminación de su escuela o colegio y no han tomado esta decisión, pues entonces representa una confusión y a la vez un desequilibrio mental y emocional verse ya al momento de culminar y no tener esa decisión o esa firmeza en lo que va a elegir. Claro. Entonces afecta su salud mental y emocional. O sea, que no es solamente el hecho de que quizás no sé qué es lo que voy a hacer con mi vida de aquí en adelante, sino que puede verse afectada las emociones y la salud mental de ese joven. ¿Qué tan común es que se presenten este tipo de situaciones en esta etapa de la vida? Bueno, hace alrededor de 20 años se está estudiando este fenómeno como tal, con esa descripción de indecisión vocacional como tal, el término, porque los hallazgos de alrededor de 20 años hacia acá, donde se coloca este concepto como tal, se le da forma, pues han sido muy marcados. Cada vez más los jóvenes se encuentran más expuestos a esta situación, a esta indecisión. Y tiene mucho que hay varios factores que influyen, pero la evolución laboral, podríamos decir, o profesional, donde por generaciones va generando cambios importantes en la manera de ver la vida laboral y profesional, pues trae ese reto y se los pone por delante a los jóvenes y se encuentran entonces en esta situación. Hay situaciones que permiten que esto se dé más y es muchas veces no tener planes o un proyecto de vida, por lo menos una visión o una proyección. También el modelamiento, porque esto es un fenómeno que abarca no solamente la personalidad, sino que también hay un factor social y familiar. O sea, ¿cuál es el patrón o los modelamientos que los jóvenes han visto en su niñez y adolescencia para cuando llegue ese momento poder elegir o inclinarse a, podríamos decir, a forjar una vida profesional? Eso también tiene que ver, entonces todo eso entra, son variables. Sí. Hay variables diferentes que influyen en que esto se dé y pues ha aumentado. Cada vez aumenta más esa indecisión, sobre todo por la variabilidad laboral que existe. Sí, y que a estas alturas, pues, el campo laboral es cada día más exigente y a veces, pues, justamente el tema de si hay un amplio campo de trabajo hace que un joven se decida o no por
ciertas carreras. Exacto. Mencionaba el tema de la presión social. Y en décadas anteriores era muy común que los padres eligieran por los hijos. Que el hijo dijera, bueno, yo voy a estudiar tal cosa, el papá no, usted va a ser médico, usted va a ser ingeniero, usted va a ser arquitecto. Y muchas veces, pues, los hijos cumplían con esa decisión que los padres imponían. Claro. ¿Qué tanto influye en este momento el tema de lo que deciden los padres o el deseo de los padres de qué va a estudiar o no su hijo? Mira, esa cultura ha cambiado bastante en la actualidad. De hecho, en la década de los 80, habían inclusive construcciones sociales. En la familia debe haber un médico, Sí. un abogado. Como que habían carreras que las familias se proyectaban en que me gustaría contar con un miembro de mi familia de una de esas áreas. Hoy en día esas no son ni siquiera conversaciones que ya se sostienen. Esta generación tiene otras tendencias, otras inclinaciones. Hay un cambio social también a las carreras, de hecho, a elegir Sí. en este momento que la sociedad atraviesa. Y las carreras más tradicionales no son necesariamente las que en este momento los jóvenes que están en esta etapa de elegir, pues la tienen ni siquiera como referente. O sea, ha habido un cambio totalmente de la proyección de desempeño laboral y tecnológico que apunta a la sociedad, Claro. no solamente la dominicana, sino a nivel mundial. O sea, que los intereses han variado bastante en esta generación y esa cultura ya no existe. Entonces, nuestros jóvenes actuales están muy inclinados a las tendencias de las carreras de áreas de tecnología. Sí. Tecnología Sí. o vamos a mejorar esa información, porque tecnología es todo lo que se transforma y progresa, sino que básicamente no es tecnología, sino es a la era digital, básicamente. Es que están inclinadas los intereses vocacionales de nuestros jóvenes que actualmente buscan carrera profesional. Va muy inclinadas a todas las áreas que tienen que ver con la digitalización. Sin embargo, no podemos negar que hay carreras básicas que nunca van a ser pues desfasadas, podríamos decir. Pero la tendencia es inclinarse más por la era digital, por la digitalización, y ahí entra lo que preguntaste. Esa presión social, el que seamos parte, el que estemos en lo que está de tendencia, y nuestros muchachos se están inclinando muchísimo por eso. Y los padres, pues, están asimilando. De hecho, hay padres que están asimilando lo que es tener un joven en esta era digital y que prefiera carreras que, de hecho, a veces los padres no tienen ni siquiera mucha idea de qué me hablan, de qué es lo que te interesa, qué es lo que vas a hacer, de qué se trata esto. Sí, claro. Pero sí, con ese fenómeno social a nivel profesional es el que estamos pasándola en el día a día actualmente. Tomando como punto de partida eso que indicas, Sabrina, todo ha cambiado. El tema de la educación a nivel profesional también. Ahora no necesariamente los jóvenes quieren ir a la universidad, quizás quieren hacer una carrera técnica y eso a veces en las familias muy convencionales puede resultar chocante. Claro. En este punto, ¿qué tantas trabas pueden presentarse para un joven el hecho de que quizás quiero hacer una carrera técnica y no quiero ir a una universidad, hacer una carrera, una licenciatura, un doctorado, sino pues limitarme a lo técnico? Mira, en términos de proyección social y cultural, eso le hace un ruido mental a los padres, Sí, claro, impresionante. claro. O sea, hay una perturbación a nivel de lo que son los padres cuando tienen esa idea de que sus hijos pues obtengan un título profesional y es una meta familiar, que todos tus hijos lleguen a la universidad, se gradúen. Sin embargo, lo que tenemos en este momento es una transformación de lo que es la educación y el mercado laboral. Y eso se está asimilando. Y sobre todo, cuando lo vamos a ver desde oportunidades, eso sería algo que es parte de un proceso de quizás medir qué tan fructífero o qué es realmente tan satisfactorio a nivel profesional y económico, evidentemente, va a ser elegir una carrera técnica o una vocación que también genere, o inclusive un emprendimiento que también
pues genere estabilidad socioeconómica. Claro. Sin embargo, tenemos que primero hacer la mención del énfasis, la importancia en la formación educativa. Eso no debe ser algo negociable nunca, independientemente del área que se elija, porque una sociedad que no se educa, una sociedad que no se forma, es una sociedad que está sentenciada a la esclavitud, miseria, pobreza, repetir patrones. Sí, claro. Recientemente, ayer, estábamos celebrando nuestra independencia y sabemos que sin educación nosotros no podemos. Aquí el problema más grave no es que el joven elija necesariamente una carrera técnica o una carrera que no sea universitaria. El problema más grave es que no elija estudiar. Sí, claro que sí. Que esa es una de las situaciones que tenemos. Ahí entran, nuestro tema es indecisión. Sí. Hay una parte que diferente a la indecisión es la desorientación. La desorientación vocacional es un estancamiento del joven en que no puede elegir, no elige y se queda detenido. Y ese es uno de los problemas más graves. De hecho, ¿sabes que la situación actual que tenemos de educación, bueno, que hablábamos en este mes? La semana pasada. La semana pasada de arriba de la deserción. Entonces, nosotros también tenemos en los jóvenes adultos que ya tienen mayoría de edad y que deben ir a la universidad, el fenómeno de la desorientación. Y que los deja así, el estancamiento de no elegir nada, de no elegir carrera. Y eso, pues, sentencia en la sociedad al empobrecimiento de la nación. Que tenemos aquí en República Dominicana algo que han definido como los ninis, que ni trabajan ni estudian. Y tenemos muchos de esos, sobre todo en las zonas más vulnerables, que ese joven ya se rindió, ¿no? Claro, y no eso continúa la escolaridad, pero tampoco trabaja. Y entonces es una persona que no es productiva y eso es grave, Claro. es grave. Ahora, en cuanto a la parte de elegir, mira, ahí entran muchos elementos. La meta es que los jóvenes vayan a la universidad, que se formen, que tengamos cada vez más profesionales competentes. Pero podemos no ignorar el fenómeno de que habrán muchos jóvenes que no necesariamente van a elegir por diversas situaciones. Probablemente puedan desempeñar mejor una vocación, un emprendimiento, un oficio, siempre que esto se haga y se haga con criterio, con profesionalidad y se forme el individuo para esto. Esto es válido en una sociedad productiva y que va en progreso. Claro. Esto no debería ser un problema. Ahora, esa debe ser la segunda opción después que tú descartes que no necesariamente te vas a inclinar a una carrera profesional. Claro. La segunda opción debería ser, pues puedo inclinarme a una carrera técnica o a un oficio, al desarrollo de un oficio rentable o a un emprendimiento. Pero lo importante es no caer ahí en lo que decías, Claro. en esos ninis en los que no hacen ninguna cosa. Y los padres deberían estar abiertos a esto, ya que el desarrollo de una carrera profesional exitosa incluye varias competencias. Y no todos los ciudadanos, pues necesariamente están en ese mismo renglón de, primero, el nivel de lo que es la inteligencia general, Sí. la personalidad para la carrera elegida, las habilidades, las aptitudes. Todo eso se toma en cuenta a la hora del desempeño correcto de un profesional. Claro. Entonces, pudiera ser que tengamos una población alta en la juventud que pueda desarrollar otros oficios o otras carreras técnicas. Igual ahí hay que también tener habilidades, porque esas habilidades son esas capacidades que tú tienes para desempeñar diariamente lo que haces y hacerlo con excelencia y que sea rentable. Por supuesto. Entonces esa debe ser, en una visión general a los padres, decirle, vamos a ver, vamos a evaluar cuál va a ser quizás la inclinación que va a ser más funcional para ti. Vas como hijo a la universidad, desde ahí ya estamos orientando. Acuérdate que la indecisión tiene que ver con que el muchacho, en este caso, no sabe qué carrera elegir. Sí. Pero ayudarles con una orientación, vamos a ver tus habilidades, a qué te inclinas, dónde está la pasión. Porque para ser un profesional de excelencia debe haber pasión en lo que hacemos. Eso es un requisito fundamental y evidentemente esa pasión tiene que ser formada. Por supuesto. Y luego tiene que ser
entrenada para la excelencia. Son procesos diferentes todos. Sí. O sea, tú te formas en esa pasión y luego tú desarrollas excelencia a través de una serie de disciplinas que te permiten lograr esa excelencia. Y una orientación correcta es, por eso, primero descubrir qué te apasiona como profesional, y después que tengas esa información, vemos si estás inclinado a la formación universitaria o a la formación técnica. Sería como un paso 1. Después siguen otros pasos después de ahí. Claro, vamos a detallar eso en lo adelante de cómo descubrir cuáles son esas habilidades que me pueden hacer tomar la decisión de qué carrera estudiar a nivel técnico o en la universidad. Pero a mí me gustaría que pudiéramos hablar, Sabrina, en este punto, de a qué edad surgen esas dudas de lo que voy a hacer con mi vida cuando termine la educación secundaria. Porque sabemos que tú le preguntas a un niño que está en edad quizá preescolar, ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Y te dice, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser doctor. Y a medida que van creciendo, pues esas decisiones van cambiando. Pero ¿en qué punto llega esa etapa crucial en donde ya estoy a punto de decidir, pero no sé qué es lo que voy a hacer? Pese a que quizás en la niñez decía una cosa y en la adolescencia decía otra, pero ¿en qué punto, a qué edad llega esa indecisión? Bueno, esa indecisión generalmente se presenta ya en los términos del bachillerato. Básicamente entre 16, 17, 18 años. Ya ahí empieza a generar estrés, crisis y preocupación, porque en los años anteriores está todavía la brecha de hacer esos cambios y decir, bueno, cuando entré al bachillerato iba muy claro el adolescente de que quería ser doctor, como tú dices, pero después se dio cuenta y va haciendo esos cambios. Y en la niñez, como también, eso es lo general. Lo no común es que hay personas que desde la niñez eligen y dicen, yo cuando sea adulto voy a hacer tal cosa, y efectivamente así se da, pero no es lo común, no es lo común. Pero esa crisis de indecisión generalmente se empieza a presentar a partir de los 16 años, cuando ya ellos se ven cerca y empiezan a ver, y sobre todo en el último año de la educación media, es donde los chicos pasan y la familia pasa por ese proceso de, bueno, ya esto se acabó, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sí. Esa es la situación. ¿Y qué influye o qué hay de diferente entre un individuo que desde la niñez dijo, voy a hacer tal cosa, y sigue enfocado ahí y termina haciendo eso que dijo desde la niñez, desde la adolescencia, a otro individuo que dijo, voy a hacer tal cosa, y después eso varió y llega el punto en que no sé qué voy a hacer con mi vida? O sea, ¿cuáles son esos factores que influyen a que una cosa sea diferente entre un individuo y el otro? Mira, fíjate, la personalidad, a pesar de que la personalidad se va desarrollando en los años, pero hay personas, en este caso, hay niños que desde muy pequeños tienen esas inclinaciones muy claras. Como te dije, no es necesariamente lo común, pero se da. Y ese tipo de personas generalmente logra más rápidamente esa meta profesional y ese éxito, de hecho, porque hace la proyección en el tiempo, hace una línea de tiempo y dice, yo me voy a graduar a los 23 años y voy a graduarme de tal cosa. Y generalmente cuando esa meta está clara, desde una edad temprana, se da que lo cumple. Y eso no necesariamente, varía muchos elementos, pero inclusive el factor económico no necesariamente se vuelve una traba cuando la decisión está clara. Porque es un niño que sencillamente lo pensó desde la niñez y visualiza, cuando está terminando bachillerato, ya visualiza cuál es la universidad que va. Claro. Porque tiene una meta clara. Entonces, la oportunidad de éxito es más rápido, es más alcanzable cuando la meta está clara. El joven que entonces no tiene la decisión, como te decía, el factor de la personalidad influye mucho, porque ahí el modelamiento tenemos casos que varían. Pudiéramos tener un jovencito que no necesariamente vino de modelos de que sus padres fueran profesionales, y él desde los 10 años dijo, yo voy a ser un abogado. O sea, que no tiene mucho que ver con esa personalidad, ese carácter, esa proyección de vida, la capacidad de soñar a largo plazo, que tiene mucho que ver con los individuos. El temperamento influye. Las personas con temperamentos sanguíneos y esos tienden a tener generalmente como visualizaciones en la vida
las personas coléricas o flemáticas hacen cambios importantes en ese sentido y tienen mucha variabilidad en cuanto a la toma de decisiones. O sea, que eso también influye. Y algo maravilloso que no se puede quedar es el ambiente. Claro. A veces las personas no tienen padres profesionales, pero tienen padres motivadores que son interesados desde la escuela. Vamos a hablar de la sociedad dominicana en el contexto de los padres de escasos recursos, pero que sus hijos están en las escuelas. No tienen quizás las mejores oportunidades económicas, pero es un padre que está presente de la nota, que está mirando, que se hace sentir, que le interesa, que acompaña la vida escolar de su hijo. Cuando estos padres son así, ese niño va encaminado en ese sentido y quiere lograr. Entonces, otro elemento, hablando de ese grupo social, que es el más grande, sí, claro, de nuestro país. La realidad. Esa es la realidad. Esa es nuestra realidad. Es el grupo más grande de las personas que tienen menos posibilidades económicas. Pero también esa realidad, en un momento, es una de las variables que impulsa a nosotros tenemos que lograr una meta profesional. Si hay un hijo que quiere lograr esa meta profesional, entonces hace esa visualización desde antes. Eso, como te dije, actualmente está variando. Porque antes esa era una lucha común, hay que progresar. Ahora nos encontramos con una generación que los valores, como han cambiado, entonces no necesariamente se interesa tanto por lo profesional, sino se interesa por el progreso económico a costa de otras formas, no necesariamente por hacerte de una carrera. Ahí vamos a entrar en ese detalle, Sabrina. Tenemos que ir a una pausa, pero a la vuelta, ¿cómo influyen, por ejemplo, el tema de las redes sociales en esa decisión de si voy o no voy a la universidad, atendiendo a lo que me venden las redes, de esa prosperidad a veces sin el tema del estudio? Así que vamos a la pausa y regresamos en breve con más, hoy conversando con la licenciada Sabrina Acosta. Cátedra Médica.